Mayo de 1940. En las verdes colinas de la Alta Austria, a orillas del río Danubio, un grupo de hombres trabaja bajo el sol de la mañana. Llevan ropas a rayas, delgadas como papel, cubiertas de polvo y sangre seca. Sus manos, destrozadas por semanas de trabajo forzado, arrastran bloques de granito que pesan más de lo que cualquier ser humano debería cargar. A su alrededor, el paisaje es de una belleza casi cruel. Los Alpes en el horizonte, el río brillando a lo lejos, el olor suave del heno fresco que baja desde los campos cercanos. Un turista que pasara por esa carretera en ese momento podría haber pensado que estaba mirando una obra de construcción cualquiera. Pero algo anda mal. Los hombres no hablan, no se miran entre sí. Sus ojos, hundidos en caras que ya no tienen carne suficiente para cubrirles los pómulos, están fijos en el suelo. Y los hombres que los vigilan, con uniformes negros y perros atados con correas tensas, no son capataces, son verdugos. Sin saberlo, quienes alguna vez pasaron en automóvil por esa carretera austríaca estaban mirando directamente al corazón de uno de los campos de exterminio más brutales que el régimen nazi jamás construyó. No era una cantera, era una sentencia de muerte disfrazada de trabajo. Si valoras conocer estas historias que muchos prefieren olvidar, que los libros de texto omiten y que los poderosos han intentado borrar, suscríbete a este canal ahora. Así es como logramos seguir trayendo estos relatos que merecen ser recordados. Y si puedes, deja un like y activa las notificaciones, porque desafortunadamente aún hay mucho de lo que necesitamos hablar. La memoria es el único arma real contra la repetición. Cada vista, cada suscripción, es una decisión de no olvidar. Para entender cómo empezó esta pesadilla, necesitamos volver al verano de 1938. Adolf Hitler acababa de consumar el Anschluss, la anexión de Austria al Tercer Reich, realizada el 12 de marzo de ese año, sin disparar un solo tiro, con multitudes austríacas agitando banderas, con esvásticas en las calles de Viena. Heinrich Himmler, jefe de las SS y arquitecto del sistema concentracionario nazi, había comenzado a trazar sus planes para expandir la red de campos por los territorios recién conquistados. Himmler tenía un plan frío y calculado que combinaba ideología con economía. Necesitaba campos de trabajo que produjeran material de construcción para el ambicioso proyecto arquitectónico de Albert Speer, quien soñaba con convertir Berlín en la capital monumental del mundo, rebautizada como Germania. Para eso necesitaba granito, mucho granito, y cerca de la pequeña ciudad de Mauthausen, en la Alta Austria, existían algunas de las canteras de granito más grandes y de mejor calidad de Europa Central. La ubicación fue elegida con precisión casi quirúrgica, no solo por el granito, también porque estaba lo suficientemente lejos de las ciudades grandes como para que nadie preguntara demasiado, pero lo suficientemente cerca de las vías del ferrocarril como para transportar prisioneros en grandes cantidades y materia prima hacia Viena y Berlín con eficiencia logística. La empresa estatal de las SS, llamada Deutsche Erd- und Steinwerke, sería la propietaria formal de las canteras. El negocio era perfecto para el régimen: trabajo sin costo humano, materia prima sin precio y una solución al mismo tiempo económica e ideológica para los enemigos del Reich. El 8 de agosto de 1938, los primeros prisioneros llegaron al lugar. Eran 300 hombres transferidos desde el campo de Dachau en Baviera. Ninguno de ellos sabía exactamente a dónde iba. Solo sabían que los habían subido a un tren, que el viaje había durado horas en condiciones de hacinamiento severo y que al final del trayecto los estaba esperando algo para lo que ningún ser humano podía estar preparado. El campo fue construido sobre una colina empinada, a unos 3 kilómetros de la ciudad de Mauthausen, y desde el primer día quedó claro que no era un lugar diseñado para preservar vidas. Era un lugar diseñado para consumirlas con la máxima eficiencia posible. El primer comandante del campo fue SS Standartenführer Albert Sauer, pero el nombre que quedaría grabado con hierro en la historia de Mauthausen fue el de Franz Ziereis, quien asumió el mando en febrero de 1939 y lo mantendría hasta el último día del campo.
Ziereis era un hombre de 40 años, nacido en Múnich, que antes de unirse a las SS había llevado una vida completamente ordinaria. Había trabajado como soldado de carrera en el ejército regular, luego como empleado civil, y no tenía historial de violencia conocida antes de su cargo en Mauthausen. Lo más inquietante de Ziereis, como lo señalarían después los sobrevivientes en sus testimonios, no era su brutalidad irreflexiva, sino su normalidad aparente. Los fines de semana, llevaba a su familia a pasear por los campos que rodeaban el campamento. Su esposa organizaba cenas con otros oficiales de las SS. Sus hijos jugaban en jardines bien cuidados dentro del complejo residencial. Y mientras tanto, a pocos metros de esas casas con jardín y esas cenas, miles de personas morían bajo su mando directo y con su conocimiento pleno. Esta es una de las verdades más perturbadoras de Mauthausen, que el mal no siempre tiene cara de monstruo. A veces tiene cara de vecino. Mauthausen fue clasificado por las SS dentro de su propio sistema interno de categorías como un campo de Stufe Terceri, categoría 13. Esta clasificación, que muy pocos documentos externos mencionaban abiertamente, significaba algo específico y aterrador. Era el nivel más alto de brutalidad dentro de todo el sistema concentracionario nazi. Los campos de categoría Pino, como Dachau, estaban concebidos en teoría para la reeducación y el trabajo correctivo, con condiciones brutales, pero que al menos no contemplaban la destrucción sistemática como objetivo principal. Los de categoría segundo combinaban trabajo duro con condiciones degradantes, pero dejaban abierta una posibilidad teórica de sobrevivir. Pero los de categoría 3, de los cuales Mauthausen fue el principal exponente, estaban designados con una frase en alemán que los funcionarios de las SS usaban en los documentos internos: Rückkehr unerwünscht, regreso no deseado. En términos prácticos, eso significaba que las personas enviadas allí no debían salir con vida. No era un campo de trabajo con consecuencias letales no deseadas. Era una fábrica de muerte, disfrazada de obra pública, con producción planificada y rendición de cuentas administrativa. Imagina llegar a Mauthausen después de días enteros en un vagón de carga sellado, sin agua, sin comida, sin aire suficiente, apiñado contra decenas de cuerpos en un espacio diseñado para transportar ganado, no personas. El olor es insoportable: sudor, orina, heces, el cuerpo de alguien que murió durante el trayecto y sigue ahí porque no hay espacio para apartarlo. El tren se detiene en la oscuridad de la noche o en el amanecer gris de un día de invierno. Las puertas se abren de golpe y el frío del amanecer austríaco te golpea en la cara como un muro. Gritos en alemán que no entiendes, perros ladrando, hombres con rifles que te empujan hacia adelante con la culata antes de que tus piernas hayan terminado de adaptarse a caminar sobre tierra firme. Caminas kilómetros con lo poco que traes cargado en los brazos, porque te dijeron que podías traer un pequeño equipaje, y todavía crees que eso significa algo, que todavía hay alguna norma que se respeta, alguna promesa que se cumple. Cuando llegas a la entrada del campo, lo primero que ves es la piedra. Todo es de piedra. Los muros de casi 5 metros de altura coronados con alambres de púas electrificados, las torres de vigilancia en cada esquina con reflectores y ametralladoras, la arquitectura entera del lugar construida para transmitir una sola idea. Aquí no hay salida. Te forman en el patio principal, un espacio abierto de tierra apisonada donde el frío cala hasta los huesos. Te desnudan delante de todos, sin distinción. Te rasuran la cabeza y el cuerpo entero con maquinillas sin desinfectar que dejan cortes. Te despojan de tu nombre, de tu ropa, de tus documentos, de tu reloj, de tu alianza, de la fotografía de tus hijos que guardabas en el bolsillo, de cualquier objeto personal que pudiera recordarte quién eras antes de ese momento. A partir de ese instante, ya no eres una persona con historia, con familia, con una vida que alguien espera. Eres un número cosido en un uniforme a rayas, y ese número es todo lo que queda de ti en los registros del campo. El sistema de clasificación interno de Mauthausen usaba triángulos de colores cosidos junto al número.
Los judíos llevaban 2 triángulos superpuestos, formando la estrella de David amarilla. Los presos políticos llevaban triángulo rojo, los criminales comunes según la clasificación nazi, triángulo verde, los homosexuales, triángulo rosa, los testigos de Jehová, triángulo violeta, los prisioneros de guerra soviéticos, una letra K de Kriegsgefangener sobre el triángulo, los españoles, una letra S en el triángulo azul oscuro de apátridas. Cada color determinaba no solo la categoría del prisionero, sino también el trato que recibiría, las asignaciones de trabajo, las raciones de comida y, en la práctica, cuánto tiempo estadísticamente le quedaba de vida. En la jerarquía brutal del campo, los capos, prisioneros seleccionados para actuar como supervisores de otros prisioneros a cambio de privilegios menores, como ración extra o un catre individual, eran con frecuencia tan temidos como los guardias de las SS. Muchos capos habían sido clasificados originalmente como criminales comunes y habían aprendido que la única manera de sobrevivir dentro del sistema era ejecutar con brutalidad las órdenes que venían de arriba. El sistema estaba diseñado deliberadamente para que los prisioneros se vigilaran y se castigaran entre sí, multiplicando el horror desde adentro y reduciendo el número de guardias de las SS necesarios para mantener el control. Pero el verdadero terror de Mauthausen estaba en la cantera. La Wiener Graben, como se llamaba el pozo de extracción, era el corazón de toda la operación. Tenía más de 100 metros de profundidad y sus paredes de roca bajaban en terrazas escalonadas hasta el fondo, donde los prisioneros trabajaban durante 12, a veces 14 horas diarias, extrayendo bloques de granito con herramientas primitivas, picos, palas, cuñas de hierro. Los bloques que arrancaban del suelo pesaban entre 20 y 100 kilogramos y debían ser cargados manualmente por los prisioneros colina arriba, a través de lo que se conocería en el lenguaje del campo como la Todesstiege, la escalera de la muerte. 186 escalones de piedra irregular, empinados, resbaladizos cuando llovía o nevaba, por los que los prisioneros debían subir cargando esos bloques mientras los guardias los apuraban con golpes de rifle y sus perros les mordían los tobillos. Si caías, la piedra caía contigo y sobre ti. Y, si te detenías un segundo más de lo permitido, la culata del rifle llegaba a tu espalda antes de que pudieras recuperar el aliento. Hans Marszalek, sobreviviente austríaco que luego se convertiría en cronista fundamental de la historia del campo, describió la escalera de la muerte en sus memorias con una precisión que hiela la sangre. Los hombres que caían bajo el peso de la piedra eran aplastados por los que venían detrás, y los que llegaban al borde de la cantera con vida eran empujados frecuentemente al vacío por los guardias, cayendo sobre los que trabajaban abajo. No era un accidente de trabajo, era una práctica documentada que los guardias llamaban entre sí, con humor negro que revela hasta qué punto la deshumanización era total, como Fallschirmjäger, paracaidistas. Esa broma existió. Está documentada en testimonios de sobrevivientes presentados ante el Tribunal Militar de Dachau en 1946. La ración de comida diaria en Mauthausen era, en los peores periodos, de entre 800 y 1200 calorías. Para poner esto en perspectiva, un adulto sedentario que no realiza ningún esfuerzo físico necesita alrededor de 2000 calorías para mantener sus funciones corporales básicas. Un hombre que realiza trabajo físico extenuante durante 12 horas diarias en el frío de los Alpes necesita más del doble de eso. Lo que los prisioneros de Mauthausen recibían era, en el mejor de los casos, un cuarto de lo que sus cuerpos requerían para sobrevivir. El desayuno era una taza de té de hierbas o agua caliente sin ningún valor nutritivo. El almuerzo, una sopa aguada que los prisioneros llamaban Brennsuppe, literalmente sopa quemada, hecha con ortigas, remolacha podrida o restos de verduras en descomposición, con frecuencia infestada de gusanos que flotaban visibles en la superficie. La cena, un trozo de pan duro de menos de 200 gramos y ocasionalmente una cucharada de margarina rancia o un pedazo de queso que olía a putrefacción. Los hombres llegaban a la desesperación tan extrema que peleaban con violencia por los restos de comida que caían al suelo durante el reparto,
que lamían los bordes de los recipientes vacíos con la lengua hasta que sangraban, que comían hierba o corteza de árbol o tierra cuando podían conseguirlo sin que los guardias los vieran. El hambre no solo mataba lentamente, atacando primero la grasa corporal, luego el músculo, luego los órganos. También destruía la capacidad de juicio moral, que era exactamente lo que el sistema pretendía. Hombres que se peleaban por un trozo de remolacha podrida no podían organizarse para resistir. El frío era otro asesino silencioso e implacable. Mauthausen está ubicado a casi 500 metros sobre el nivel del mar, y los inviernos en la Alta Austria traen temperaturas que caen muy por debajo de cero durante semanas, a veces con ventiscas que pueden durar días. Los uniformes de los prisioneros eran de tela delgada que no había sido diseñada para el trabajo al aire libre en esas condiciones. Sin ropa interior cálida, sin abrigo, sin guantes, sin calzado adecuado, muchos prisioneros trabajaban en la cantera con pies envueltos en trapos cuando los zapatos se desintegraban, lo cual ocurría en cuestión de semanas. Los barracones donde dormían estaban diseñados para una fracción de los prisioneros que realmente los ocupaban. En los peores momentos del campo, entre 1944 y principios de 1945, los barracones tenían en su interior 3 o 4 veces más hombres de los que podían alojar. Dormían hacinados en camas de 3 niveles, donde el espacio entre un nivel y el siguiente era de apenas 40 centímetros, insuficiente para girarse. En invierno, muchos morían mientras dormían, y los compañeros no se enteraban hasta el amanecer, porque los cuerpos tardaban horas en enfriarse en ese apiñamiento de calor humano desesperado. Lo más perturbador era que la muerte en Mauthausen rara vez llegaba de una sola forma. Era un sistema integral de destrucción que operaba en varios frentes al mismo tiempo. El hambre, el frío, el trabajo extenuante, la violencia directa de los guardias, las enfermedades infecciosas, las ejecuciones formales y las informales. El tifus, la disentería, la tuberculosis y el escorbuto eran epidemias permanentes dentro del campo. La enfermería, irónicamente llamada Revier, no era un lugar para curar enfermos. Era en muchos casos un lugar para terminar con ellos más rápidamente cuando ya no podían trabajar. Médicos de las SS administraban inyecciones letales de gasolina o de fenol directamente en el corazón de prisioneros que habían sido declarados incapaces de continuar produciendo. Era un proceso que los registros del campo documentaban con eufemismos clínicos de una frialdad que resulta obscena. Muerte por debilidad cardíaca, muerte por neumonía, muerte por infección generalizada. La realidad detrás de esas palabras era siempre la misma. Alguien había decidido que ese ser humano ya no era útil y lo había eliminado con la misma lógica con que se da de baja a una herramienta rota. Pero el capítulo más oscuro de Mauthausen, el que durante décadas fue relegado a notas al pie de página y silenciado en los relatos históricos que llegaban al público general, tiene que ver con los experimentos médicos. El doctor Aribert Heim llegó a Mauthausen en 1941 con el título de oficial médico de las SS y comenzó a operar en la enfermería del campo con una sistematicidad que aterró incluso a otros miembros del personal. Conocido entre los prisioneros simplemente como el Doctor Muerte, Heim realizaba operaciones sin anestesia en prisioneros perfectamente sanos para documentar la capacidad de resistencia al dolor del cuerpo humano bajo diferentes condiciones. Extirpaba órganos vivos para observar cuánto tiempo tardaba en morir un ser humano sin ellos. Inyectaba agua destilada, gasolina o diferentes agentes químicos directamente en el torrente sanguíneo para medir la velocidad de su efecto letal. Heim llevaba registros meticulosos. Documentaba los procedimientos con la misma formalidad con que un médico legítimo lleva la historia clínica de un paciente. Aribert Heim escapó a la justicia en 1962, cuando estaba a punto de ser arrestado en Alemania, y vivió bajo la identidad falsa de Tarek Farid Hussein en Egipto, donde murió de cáncer en 1992 sin haber sido juzgado jamás por ninguno de sus crímenes. Murió en su cama. Todo cambió en la naturaleza del campo cuando comenzaron a llegar los transportes masivos de judíos húngaros a partir de la primavera de 1944.
Si bien Mauthausen había sido desde el principio un campo de exterminio encubierto, que operaba bajo la cobertura del trabajo forzado, su composición inicial era predominantemente de presos políticos, republicanos españoles, criminales comunes, según la clasificación nazi, y prisioneros de guerra soviéticos. Pero a partir de mayo de 1944, tras la invasión alemana de Hungría y la aceleración de las deportaciones, llegaron transportes de judíos en números que el campo no estaba equipado para manejar ni siquiera bajo sus propios términos criminales. El sistema completo de Mauthausen, con todos sus subcampos satélites diseminados por el territorio austríaco, llegó a albergar simultáneamente a más de 84.000 personas en el momento de su máxima ocupación en enero de 1945. El campo de Mauthausen tenía una cámara de gas. Esto es algo que merece ser dicho con claridad y sin eufemismos. En el sótano del bloque de cremación, las SS construyeron e hicieron operar una cámara de gas herméticamente sellada, que fue utilizada con regularidad entre 1941 y 1945 para asesinar a miles de personas. Funcionaba con Zyklon B, el mismo agente químico que se usaba en Auschwitz-Birkenau. Las víctimas eran conducidas hasta el sótano con el pretexto de una revisión médica o una ducha de desinfección. La puerta se cerraba. El gas se liberaba. El proceso entero, desde la entrada de las víctimas hasta el transporte de los cuerpos al crematorio adyacente, tomaba menos de 20 minutos. También se realizaban ejecuciones por fusilamiento en el borde de la cantera, ejecuciones por ahorcamiento en el patio principal del campo, a veces llevadas a cabo en presencia forzada del resto de los prisioneros como acto deliberado de terror psicológico colectivo. Existía además una piscina de agua helada donde los guardias sumergían a los prisioneros en pleno invierno, con temperaturas bajo cero, hasta que la hipotermia los mataba, y llamaban a esto hidrología terapéutica en sus registros internos. No era un método de ejecución, era una línea de producción. Lo más inquietante es cómo los perpetradores de estos crímenes mantenían simultáneamente una vida que, vista desde afuera, parecía perfectamente normal. Los guardias de las SS en Mauthausen recibían un salario mensual de 185 Reichsmarks, alojamiento cómodo fuera del perímetro del campo, comida abundante y acceso a instalaciones recreativas que incluían una sala de cine y una cantina con alcohol subsidiado. Muchos de ellos eran padres de familia que escribían cartas a sus esposas describiendo el trabajo en el campo en términos neutros y burocráticos, como si fueran empleados de una empresa logística cualquiera. Hubo guardias que fotografiaron a sus familias durante visitas al campo, con los muros y las torres de vigilancia perfectamente visibles al fondo, sin ningún signo aparente de incomodidad o culpa. Este es quizás el dato más perturbador de todos, el que más resiste a nuestra comprensión. No eran monstruos excepcionales, eran hombres comunes que habían sido insertados en un sistema que los premiaba por la crueldad, los castigaba si mostraban compasión, y les proporcionaba un marco ideológico que deshumanizaba a las víctimas hasta convertirlas en algo que, según se les enseñaba sistemáticamente, no pertenecía a la misma categoría moral que ellos. Entender ese mecanismo no es excusar a nadie, es exactamente lo contrario. Es entender por qué el horror a esa escala es posible, y por qué volver a hacerlo sigue siendo una posibilidad que ninguna sociedad puede darse el lujo de ignorar con la excusa de que eso fue único, fue diferente, no puede volver a ocurrir. Pero hay algo que pocos saben sobre Mauthausen, algo que la narrativa histórica dominante tardó décadas en reconocer plenamente. Dentro del campo, incluso en las condiciones más extremas de deshumanización sistemática, hubo resistencia, no siempre del tipo que el cine ha popularizado, la resistencia más real, la que sostuvo la humanidad de miles de personas al borde del colapso total, fue la resistencia silenciosa, invisible para los guardias, tejida pacientemente en los espacios más diminutos de libertad que el sistema dejaba sin querer. Existía dentro de Mauthausen
una red clandestina internacional organizada principalmente por prisioneros políticos españoles, austríacos, checos y polacos. Esta red tenía varios objetivos concretos: documentar secretamente los crímenes del campo para preservar evidencia, proteger a los prisioneros más vulnerables dentro de las jerarquías internas del campo, moviéndolos a posiciones de trabajo menos mortales cuando era posible, sabotear discretamente la producción de la cantera ralentizando el trabajo de maneras que los guardias no pudieran detectar fácilmente, y en los últimos meses de la guerra, cuando la derrota del Tercer Reich se volvió inevitable, trabajar activamente para prevenir la masacre total de los prisioneros que las SS habían comenzado a planificar. Hans Marszalek fue uno de los pilares de esta red. Era miembro del Partido Comunista Austríaco y había sido detenido en 1941. Dentro del campo, logró obtener acceso a los registros administrativos trabajando en la Oficina de Estadísticas y durante años, con un riesgo mortal en cada momento, registró con precisión las estadísticas de muertes, los nombres de los fallecidos, los métodos de ejecución utilizados y los nombres de los guardias responsables de actos específicos de brutalidad. Sus registros, conservados en secreto dentro del campo y sacados clandestinamente al finalizar la guerra, cosidos en el forro de una chaqueta, se convertirían en una de las fuentes históricas primarias más importantes para documentar los crímenes de Mauthausen. Los republicanos españoles merecen una mención especial dentro de esta historia, porque su presencia en Mauthausen es uno de los capítulos más desconocidos de toda la Segunda Guerra Mundial. Más de 7.000 ciudadanos españoles llegaron a Mauthausen entre 1940 y 1941, en su mayoría hombres que habían combatido en la Guerra Civil Española contra las fuerzas de Francisco Franco, que habían cruzado la frontera con Francia en 1939 durante la derrota de la República, y que habían sido capturados por las tropas alemanas al invadir Francia en 1940. El gobierno de Franco se negó categóricamente a reclamarlos como ciudadanos españoles ante el régimen nazi, declarando que eran personas que habían abandonado voluntariamente la ciudadanía española al servicio de una causa extranjera. Las SS los clasificaron como apátridas y los trataron con particular brutalidad. Aproximadamente 4.800 de los más de 7.000 españoles que entraron a Mauthausen murieron allí, casi el 70%. Uno de ellos, Francisco Boix, tenía 22 años cuando llegó a Mauthausen en enero de 1941. Era fotógrafo de profesión y las SS lo asignaron al laboratorio fotográfico del campo. Desde esa posición privilegiada y simultáneamente peligrosa, Boix comenzó a robar negativos de las fotos que los guardias tomaban para sus archivos, escondiéndolos, pasándolos clandestinamente a través de otros prisioneros hasta llegar a manos de familias austriacas que los guardaban fuera del campo. Fue un trabajo de años, realizado bajo amenaza de muerte inmediata si lo descubrían. Cuando terminó la guerra, esas fotografías se convirtieron en evidencia visual irrefutable de los crímenes cometidos en Mauthausen. Francisco Boix fue el único español en testificar ante el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, y sus fotografías fueron presentadas como prueba directa durante el juicio a los jerarcas nazis. Tenía 26 años cuando se sentó frente a ese tribunal y dijo en voz alta lo que había visto y lo que había hecho para que el mundo pudiera verlo también. Murió de tuberculosis en un hospital de París el 4 de julio de 1951, a los 30 años. Los pulmones destruidos por lo que Mauthausen le había hecho al cuerpo. Las fotografías siguen vivas. También estuvo Simon Wiesenthal, quien llegaría a Mauthausen en los últimos meses de la guerra, transferido desde otros campos, pesando menos de 40 kilos. Wiesenthal sobrevivió y dedicaría el resto de su vida más de 50 años de trabajo incansable, desde su centro de documentación judía en Viena, a rastrear y llevar ante la justicia a criminales de guerra nazis que habían escapado con identidades falsas. Su trabajo contribuyó directamente a la captura y juicio de más de 1.100 criminales de guerra, entre ellos Franz Stangl,
el comandante de Treblinka, y Karl Silberbauer, el oficial de la Gestapo que había arrestado a Anne Frank y su familia. La justicia que Wiesenthal persiguió durante 5 décadas fue posible en parte gracias a los documentos que la red de resistencia de Mauthausen había conservado con tanto riesgo. La resistencia no solo salvó algunas vidas dentro del campo, también salvó la memoria que haría posible la rendición de cuentas. Hubo también momentos de humanidad que desafían la lógica de destrucción del sistema. Prisioneros que compartían su ración de pan con otros que estaban más cerca de la muerte, aun sabiendo que eso podía significar su propio colapso físico más rápido. Hombres que cargaban a compañeros que ya no podían caminar, sabiendo que los ponían a ambos en peligro. Prisioneros que memorizaban obsesivamente nombres y números de los muertos, nombre por nombre, para poder recitarlos después, porque entendían con una claridad que el horror no había podido borrarles, que una persona no muere del todo mientras alguien recuerda su nombre. Anna Wallner, una sobreviviente austríaca del subcampo femenino de Mauthausen en Steyr, recordó décadas después que en los peores meses de 1944, cuando las muertes diarias superaban las capacidades del crematorio y los cuerpos se acumulaban por días, un grupo de mujeres comenzó a organizar en secreto pequeñas ceremonias nocturnas de despedida para las que morían durante la noche. Nadie cantaba, nadie hablaba en voz alta. Solo estaban de pie juntas, en silencio, en círculo alrededor de la que se iba, porque eso era todo lo que el sistema no les podía quitar absolutamente, la presencia de las que quedaban. Todo cambió en los primeros meses de 1945. El frente oriental colapsaba, el ejército soviético avanzaba hacia el oeste y el Tercer Reich comenzaba su agonía final. En Mauthausen, las SS empezaron a destruir documentos metódicamente. Se quemaban archivos completos en el patio, se demolían ciertas estructuras, se trasladaban prisioneros de un subcampo a otro, en lo que los sobrevivientes llamarían las marchas de la muerte. Desplazamientos forzados a pie de cientos de kilómetros, en pleno invierno, sin comida ni abrigo adecuado, durante los cuales quienes no podían mantener el ritmo de marcha eran ejecutados en el lugar con un tiro o simplemente abandonados en la nieve. Miles de personas murieron en estas marchas, algunas a pocos días o semanas de la liberación que ya era visible en el horizonte. Al mismo tiempo, los comandantes de campo de las SS habían recibido órdenes de eliminar toda evidencia y todos los testigos antes de la llegada de las fuerzas aliadas. En algunos campos, este plan se ejecutó. En Mauthausen no llegó a completarse. La combinación de la proximidad del ejército americano, que avanzaba desde el oeste más rápido de lo que las SS habían calculado, con los esfuerzos de la red de resistencia interna que había logrado establecer comunicación con fuerzas aliadas, impidió la masacre total que había sido planificada. Pero los últimos meses del campo fueron de una intensidad de brutalidad especial, como si algunos de los guardias supieran que el tiempo se acababa y quisieran usar lo que quedaba de él. El 5 de mayo de 1945, en las primeras horas de la tarde, una patrulla de la 11ª División Blindada del Tercer Ejército de los Estados Unidos, bajo el mando del general George Patton, llegó a las puertas del campo principal de Mauthausen. Los soldados que entraron esa tarde habían visto ya otros campos. Habían entrado días antes a Dachau. Habían encontrado los trenes de la muerte abandonados en vías muertas. Pero lo que encontraron en Mauthausen los dejó sin palabras de un modo que los veteranos de esa unidad describieron en sus diarios y cartas como diferente a todo lo anterior. Los sobrevivientes que podían moverse salieron al encuentro de los soldados americanos. Muchos caminaban con dificultad extrema, con las piernas tan delgadas que parecían no poder soportar el peso de un cuerpo, aunque ese cuerpo no pesara más de 30 kilos. Todos irreconociblemente esqueléticos, vestidos con harapos, con la mirada de quien ha regresado de un lugar desde el que no se suponía que nadie volviera. El sargento Albert Kosiek escribió en su diario esa misma noche, con la letra desigual de alguien cuya mano todavía temblaba: «No sé si tengo las palabras para describir lo que vi hoy.
Nadie debería tener palabras para esto. Los prisioneros que sobrevivieron sabían que algo había cambiado, pero muchos estaban demasiado débiles para celebrarlo. Algunos murieron en los días y semanas siguientes, sus organismos demasiado dañados para recuperarse incluso cuando llegó la ayuda médica. Las cifras finales de Mauthausen siguen siendo objeto de revisión entre los historiadores, porque parte de los registros fue destruida deliberadamente en los meses finales. Lo que los historiadores han podido determinar con base en registros parciales del campo, testimonios de sobrevivientes y documentos capturados, es que entre agosto de 1938 y mayo de 1945, un mínimo de 90.000 personas murieron en el sistema de Mauthausen. Algunos estudios más recientes elevan esa cifra hasta 120.000. La diferencia entre esos dos números, 30.000 personas, equivale a la población de una ciudad mediana. Son 30.000 historias individuales, de las que en muchos casos no quedan más que una fecha de entrada y una fecha de muerte anotadas en un registro administrativo. 30.000 nombres sin rostro. En los juicios celebrados en Dachau entre 1946 y 1947, 61 miembros del personal de Mauthausen fueron juzgados ante un tribunal militar estadounidense. 58 fueron declarados culpables, 49 fueron condenados a muerte, 36 de esas condenas fueron ejecutadas. Muchas penas de prisión fueron conmutadas en los años siguientes, durante la Guerra Fría, cuando resultó conveniente liberar a algunos criminales de guerra para sumar a Alemania Occidental a la alianza anticomunista. Franz Sireis, el comandante del campo, fue herido de gravedad durante un intento de fuga el 23 de mayo de 1945 y murió 3 días después. Antes de morir, hizo una confesión grabada por oficiales americanos en la que reconoció haber ordenado ejecuciones masivas, haber conocido y supervisado el funcionamiento de la cámara de gas y haber participado personalmente en la selección de prisioneros para la muerte. Murió con morfina aliviando su dolor, algo que la inmensa mayoría de sus víctimas no tuvo. Pero hay verdades sobre Mauthausen que los juicios de posguerra no alcanzaron a tocar. Verdades que tienen que ver no con los crímenes individuales de hombres con nombres y apellidos, sino con las estructuras económicas que hicieron posible que esos crímenes ocurrieran y que beneficiaron a instituciones que sobrevivieron a la guerra y prosperaron durante décadas. La empresa Steyr-Daimler-Puch utilizó trabajo forzado de prisioneros de los subcampos de Mauthausen en sus fábricas durante toda la guerra. La empresa Messerschmitt utilizó trabajo forzado de Mauthausen en la producción de componentes de aviones de combate. Ninguna de estas corporaciones fue juzgada en Nuremberg. Ninguna empresa pagó reparaciones directas a los sobrevivientes de Mauthausen en los años inmediatos de la posguerra. Los accionistas sobrevivieron a la guerra y prosperaron. Hay granito de la cantera de Mauthausen en edificios de Viena que todavía están en pie hoy. Nadie ha querido hacer ese inventario, pero matemáticamente es casi imposible que no sea así. La producción de la cantera durante los años de operación del campo fue de decenas de miles de metros cúbicos de material que fue utilizado en construcción real. Cada bloque de esa piedra tiene detrás un hombre que lo cortó, que lo cargó colina arriba, que quizás murió bajo su peso. Esa piedra sigue ahí muda, sin placa que explique su historia. Hoy el sitio donde estuvo el campo principal de Mauthausen es un memorial y museo bajo administración del Estado austríaco. Los turistas lo visitan, recorren los barracones reconstruidos, bajan los 186 escalones de la escalera de la muerte con sus propios pies, sin cargar nada más que una mochila con agua y calzado cómodo. Muchos se detienen para sacarse fotografías con el paisaje al fondo, y el paisaje sigue siendo exactamente el mismo. Las colinas verdes, el río Danubio en la distancia, los Alpes en el horizonte. La belleza no cambió. Solo cambió lo que sabemos que ocurrió aquí durante 7 años. Cada año, en el primer domingo de mayo, se celebra en el Memorial de Mauthausen una ceremonia internacional de conmemoración a la que asisten representantes de los gobiernos de los países cuyos ciudadanos estuvieron presos allí,
organizaciones de sobrevivientes y los propios sobrevivientes que todavía quedan con vida. Cada año son menos. Los que tenían 20 años en 1945 tienen hoy casi 100. El tiempo hace lo que las SS no pudieron completar. Dentro de pocos años, y ese momento es ya inminente, no quedará nadie vivo en este mundo que pueda decir: yo estuve allí, yo lo vi, yo lo viví, yo sobreviví. Y cuando ese momento llegue, la única cosa que quedará entre la memoria y el olvido serán las palabras. Las palabras en los libros, en los archivos, en los documentales, en los relatos que pasan de una generación a la siguiente, con la terquedad de quien se niega a que algo importante desaparezca. Las palabras de Hans Marszalek, que arriesgó su vida durante años para documentar lo que ocurría, cosiendo registros en el forro de ropa, en un campo donde ser sorprendido significaba la muerte inmediata. Las fotografías de Francisco Boix, robadas una a una en la oscuridad de un laboratorio controlado por las SS, pasadas de mano en mano a través de una cadena de personas que cada una arriesgaba todo. El testimonio de Anna Wallner sobre las pequeñas ceremonias nocturnas de despedida, ese círculo de mujeres en silencio alrededor de la que se iba, que es quizás el acto de resistencia más pequeño y más poderoso de toda la historia de Mauthausen. La carta del sargento Kosiek, que decía no tener palabras y sin embargo las escribió, porque a veces no tener palabras es también una forma de testimoniar. El trabajo de 5 décadas de Simon Wiesenthal, que convirtió la memoria del horror en acción de justicia durante el resto de su vida larga. Estas palabras, estos testimonios, estas imágenes son monumentos más perdurables que cualquier piedra, más permanentes que el granito de la Wiener Graben, que el granito que fue cortado por manos que murieron para cortarlo. Volvamos a esa imagen inicial. Las colinas verdes de Austria en una mañana de primavera, el río Danubio brillando a lo lejos, los hombres en uniformes a rayas subiendo la escalera de piedra irregular con bloques de granito en los brazos, los guardias con sus perros en los bordes de la cantera. Esa imagen no es historia antigua y remota. Ocurrió hace menos de 90 años. Hay personas vivas en este momento, personas que son abuelos y bisabuelos de niños que juegan ahora mismo en algún parque, que nacieron el mismo año en que ese campo fue construido. La distancia entre ese momento y este es mucho más pequeña de lo que nos gusta creer cuando queremos mirar hacia otro lado. Y esa cercanía nos impone una responsabilidad que no podemos delegar a ninguna generación futura. La de conocer, la de recordar, la de negarnos a mirar hacia otro lado cuando el mundo o la comodidad o el miedo nos piden que lo hagamos. Porque cuando olvidamos el pasado, condenamos al futuro a repetirlo. Y la lección más profunda de Mauthausen no es únicamente que los nazis fueron crueles. Es que la crueldad sistemática a esa escala no requiere monstruos excepcionales. Requiere sistemas que la permitan y la premien, ideologías que la justifiquen, convirtiendo a las víctimas en algo menos que humano, instituciones que la ejecuten con eficiencia burocrática, empresas que se beneficien de ella y ciudadanos dispuestos a no preguntar demasiado. Todo eso no es solo historia del siglo XX, es una descripción de mecanismos que pueden activarse en cualquier sociedad cuando las condiciones lo permiten. Y la única defensa real, la única vacuna que existe contra esas condiciones, es exactamente esto: saber, recordar, contar y no parar de contar. Si este relato te conmovió, si sientes que estas historias merecen ser escuchadas y no olvidadas, te pido que compartas este video con alguien que creas que debería verlo. No como entretenimiento, como memoria, como la decisión de no olvidar. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento de hacerlo, porque hay mucho más por contar. El video que aparece ahora en tu pantalla te llevará a conocer otra de las verdades más oscuras de este período de la historia. Una que la historia oficial tardó décadas en reconocer plenamente. Nos vemos allí. Hay una dimensión de Mauthausen que rara vez aparece en los documentales convencionales y que resulta esencial para entender la magnitud real de lo que ocurrió allí: la red de subcampos satélite. Cuando la mayoría de las personas piensa en Mauthausen,
Imagina un campo único, el recinto amurallado de piedra a orillas del Danubio, pero la realidad era mucho más extensa y más oscura. El sistema de Mauthausen llegó a incluir más de 100 instalaciones satélites distribuidas por todo el territorio austríaco, desde Viena hasta la frontera con Hungría, desde los valles alpinos hasta las ciudades industriales del norte. Algunos de estos subcampos eran instalaciones de trabajo en fábricas de armamento, donde los prisioneros producían piezas para aviones, tanques y munición bajo condiciones idénticas a las del campo principal. Otros eran canteras secundarias. Otros eran simplemente campos de tránsito, donde los prisioneros esperaban semanas o meses en condiciones de hacinamiento catastrófico antes de ser enviados al campo principal o a otro destino dentro del sistema. El subcampo de Gusen, ubicado a pocos kilómetros del campo principal, merece especial atención porque en muchos aspectos sus condiciones eran aún peores que las de Mauthausen. Gusen fue construido en 1940 para ampliar la capacidad de extracción de granito de la zona, y fue el campo donde la mortalidad por unidad de tiempo fue más alta de todo el sistema. En Gusen I y Gusen II, los prisioneros trabajaban en túneles subterráneos excavados a mano en la roca de las colinas circundantes, donde las SS habían trasladado la producción de armas y componentes de aviación para protegerlos de los bombardeos aliados. Los túneles tenían menos de 2 metros de altura en muchos tramos, la ventilación era mínima, el polvo de la excavación destruía los pulmones en cuestión de meses, y la temperatura era de pocos grados sobre cero durante todo el año. Los prisioneros que trabajaban en los túneles de Gusen desarrollaban enfermedades respiratorias con una velocidad que incluso los médicos de las SS consideraban notable. Muchos morían simplemente por el polvo de granito que inhalaban día tras día, que les llenaba los pulmones de silicosis antes de que el hambre o la violencia pudieran terminar con ellos. En el subcampo de Melk, ubicado junto al famoso monasterio benedictino medieval, que sigue siendo una de las postales turísticas más fotografiadas de Austria, los prisioneros trabajaban en otra red de túneles de producción de armamento. La ironía geográfica de ese campo es tan brutal que resulta casi imposible de procesar. A metros de uno de los monumentos religiosos más bellos de Europa Central, en las colinas junto al Danubio, miles de personas morían en condiciones de esclavitud industrial. El monasterio de Melk recibía visitantes que llegaban en barco desde Viena para admirar su arquitectura barroca mientras el subcampo operaba a plena capacidad. Hay fotografías de turistas en el puerto fluvial de Melk, tomadas durante los años de operación del campo, con la colina del monasterio al fondo. En algún punto fuera del encuadre de esas fotografías estaban los barracones. La existencia de estos subcampos en el corazón de ciudades y pueblos austríacos plantea una pregunta que los historiadores han debatido durante décadas y que todavía no tiene una respuesta completamente satisfactoria. ¿Cuánto sabían los civiles austríacos? Los subcampos de producción industrial no estaban ocultos en zonas remotas. Estaban en las afueras de ciudades, a veces visibles desde carreteras principales. Los prisioneros eran transportados con frecuencia a pie entre los subcampos y las zonas de trabajo, visibles para quien quisiera ver. Las SS no podían haber ocultado completamente la existencia de esos miles de esqueletos vivos vestidos con uniformes a rayas que cruzaban las calles de pueblos austríacos. Hubo austríacos que ayudaron activamente a la red de resistencia, que escondieron fotografías robadas por Francisco Boix, que pasaron comida a través de los alambres cuando no había guardias mirando. Pero también hubo austríacos que miraron hacia otro lado deliberadamente, que eligieron no ver lo que estaba frente a ellos, que años después dirían que no sabían nada. El debate sobre esa responsabilidad colectiva es todavía incómodo en Austria, donde durante décadas después de la guerra predominó la narrativa de que el país había sido la primera víctima del nazismo, no uno de sus participantes. Esa narrativa fue conveniente, no fue verdadera. Hay otro aspecto de Mauthausen que la historia oficial tardó décadas en examinar con honestidad: la suerte de los prisioneros de guerra soviéticos. A partir de septiembre de 1941,
comenzaron a llegar a Mauthausen transportes de soldados del ejército soviético capturados durante la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Estos hombres estaban en una categoría jurídica y práctica diferente a la de cualquier otro grupo de prisioneros en el sistema nazi. La Alemania nazi no había ratificado la Convención de Ginebra en relación con la Unión Soviética, y el régimen había declarado que los soldados soviéticos no tenían ningún derecho bajo el derecho internacional de la guerra. En términos prácticos, eso significaba que podían ser tratados exactamente como los nazis quisieran, sin ninguna limitación formal, y la limitación que eligieron fue ninguna. En el otoño de 1941, en el periodo de apenas unas semanas, más de 5.000 prisioneros de guerra soviéticos fueron asesinados en Mauthausen, en lo que los historiadores han llamado una de las operaciones de exterminio masivo más aceleradas de todo el sistema concentracionario, fuera de los campos de muerte de Polonia. Los métodos variaron: fusilamiento en la nuca, ejecución en la cámara de gas, exposición forzada al frío hasta la muerte por hipotermia, y un método que los guardias usaban específicamente con los prisioneros soviéticos, y que consistía en rociarlos con agua helada en el exterior del campo durante las noches de invierno, hasta que morían congelados de pie. Los registros de estas ejecuciones fueron en gran parte destruidos, pero la evidencia documental que sobrevivió, combinada con los testimonios de sobrevivientes y la evidencia forense exhumada décadas después, confirma el alcance de lo que ocurrió. Los prisioneros de guerra soviéticos muertos en Mauthausen no fueron víctimas de condiciones difíciles. Fueron víctimas de un programa deliberado de exterminio que no tuvo ningún proceso de selección, ninguna evaluación de capacidad laboral, ninguna lógica más allá de la decisión de matar. Esta dimensión de Mauthausen conecta con otra verdad que la historia convencional tiende a simplificar. El Holocausto fue el crimen central del régimen nazi, la industrialización sin precedentes del exterminio de un pueblo. Pero Mauthausen nos recuerda que el sistema de campos nazis mató también a millones de personas que no eran judías. Prisioneros de guerra soviéticos, polacos no judíos, homosexuales, testigos de Jehová, ciudadanos de países ocupados enviados como trabajadores esclavos, gitanos, republicanos españoles, comunistas y socialdemócratas de toda Europa. Mauthausen fue, en su diversidad monstruosa de víctimas, un espejo de la escala total del proyecto de muerte del nazismo. Y esa escala total, que supera con mucho la que los debates políticos más cómodos suelen mencionar, merece ser nombrada sin eufemismos. Hay una última verdad sobre Mauthausen que quiero nombrar antes de terminar, una que tiene que ver no con lo que ocurrió dentro del campo, sino con lo que ocurrió después, con cómo las sociedades procesan y a veces eligen no procesar los crímenes que ocurren en su territorio o con la complicidad de sus instituciones. Austria tardó décadas en confrontar honestamente su propia responsabilidad en el funcionamiento del sistema nazi en su territorio. La narrativa de Austria como primera víctima del nazismo, formalmente proclamada en la Declaración de Moscú de 1943 por los aliados con propósitos políticos de guerra, fue adoptada por la joven Segunda República Austriaca de posguerra como una verdad histórica que le permitía eludir la pregunta de cuántos austriacos habían participado activamente en el sistema. Y habían participado muchos. Proporciones de austriacos en las SS y en la administración del sistema de campos eran significativamente más altas que lo que su porcentaje de la población del Reich sugeriría. Adolf Eichmann, el organizador logístico de la deportación de judíos a los campos de exterminio, era austriaco. Ernst Kaltenbrunner, jefe de la RSHA, el aparato de seguridad e inteligencia de las SS que supervisaba los campos, era austriaco. El comandante de Mauthausen, Franz Ziereis, era alemán, pero una parte significativa de su personal era austriaco. El proceso de confrontación honesta de esa historia comenzó muy gradualmente a partir de los años 80, acelerado por debates públicos como el que rodeó la candidatura presidencial de Kurt Waldheim en 1986, cuyo pasado en la Wehrmacht durante la guerra
fue examinado por primera vez públicamente con algo parecido a la honestidad. Fue un proceso doloroso, políticamente costoso y todavía incompleto. El memorial de Mauthausen es parte de ese proceso de confrontación, pero un memorial es también una forma de contener el horror dentro de un espacio delimitado, de convertirlo en algo que se visita, se contempla y del que uno puede alejarse cuando la visita termina. La pregunta más difícil, la que los memoriales no pueden responder por sí solos, es cómo las sociedades construyen los anticuerpos institucionales, culturales y políticos que impiden que los mecanismos que hicieron posible Mauthausen vuelvan a activarse. Esa pregunta no tiene una respuesta fácil, pero el primer paso para acercarse a ella es siempre el mismo: saber lo que ocurrió, negarse a no saber. Y esa negativa a no saber no es una postura cómoda. No lo era en 1938 cuando el campo abrió sus puertas, no lo era en 1945 cuando los soldados americanos entraron a sus puertas y lo encontraron lleno de muertos y moribundos, y no lo es hoy cuando el campo es un museo y los sobrevivientes son cada vez menos, y las voces que dicen que eso fue exagerado o que no ocurrió exactamente así se multiplican en rincones de la red donde la desinformación encuentra sus mejores condiciones para prosperar. Cada vez que alguien niega el Holocausto, niega específicamente a personas como Francisco Boix, que arriesgó su vida para que hubiera evidencia fotográfica imposible de negar. Cada vez que alguien relativiza lo ocurrido en los campos nazis, relativiza específicamente a personas como Anna Wallner, que encontró la forma de mantener la dignidad humana en el lugar menos humano que se pueda imaginar. Cada vez que alguien olvida, voluntaria o involuntariamente, olvida específicamente a las 90.000 o 120.000 personas que murieron en el sistema de Mauthausen, cuyos nombres en su mayoría no conocemos, cuyos cuerpos no tienen tumba identificada y cuya única posibilidad de existir en la memoria del mundo somos nosotros, los que elegimos saber, los que elegimos recordar, los que elegimos contar. Esa es la responsabilidad que este relato te entrega hoy. Haz con ella lo que creas que merece.